Hola, muy buenas tardes. A nombre de consultores y asesores en administración de proyectos, les damos la más cordial bienvenida a nuestra plática mensual. El tema de hoy es ¿cómo elijo la metodología correcta para mi proyecto de construcción? Cedo los micrófonos al ingeniero Luis Infante para que nos hable del tema. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a comentar acerca de la elección de la metodología que más nos convenga para manejar los proyectos de construcción. Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Sinceramente deseo que todos se encuentren muy bien. Y bueno, con mucho gusto estamos haciendo este esfuerzo ya desde hace un tiempo, tratando de compartir algo del conocimiento y experiencia que tenemos y que hemos llevado a cabo con respecto a proyectos de construcción. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Les agradezco mucho que se hayan conectado y pues vamos a platicar acerca de la metodología correcta para mi proyecto de construcción. Bueno, nosotros en consultores y asesores en administración de proyectos somos una empresa de consultoría y también impartimos cursos y diseñamos procesos y muchas cosas de consultoría para empresas constructoras y también cursos para personal de supervisión de obra, por ejemplo. Ahí tienen ustedes nuestra página, construconsultores.com. Nosotros somos miembros del Instituto Mexicano de Lean Construction, también del Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Si algo se les ofrece, con mucho gusto. Bueno, en principio quisiera comentar acerca de lo que es el Project Management o la dirección de proyectos o administración de proyectos. En una encuesta que llevó a cabo McKinsey, que es una firma de consultoría internacional muy relevante en el mundo, pues llevó a cabo una encuesta para ver cuáles eran las habilidades que se están buscando por parte de las empresas. Y entre ellas está el tema de project management, ¿no? De dirección de proyectos o también de gerencia de proyectos, de administración de proyectos. Casi todos tienen más o menos el mismo significado. En inglés el tema es project management. Y bueno, pues esto indica que es algo realmente muy importante para el manejo, no solamente de los proyectos de construcción, sino de todos los proyectos con los que tiene o los que cuenta una empresa, ¿no? Son temas, veo yo que son temas cada vez más sensibles, son temas que llegan pues a dar el éxito o probablemente las fallas o las pérdidas en una empresa, ¿no? Y bueno, nada más quería recapitular acerca de estas habilidades que siguen siendo muy importantes en el mundo, ¿no? El tema, y más que nada, nosotros que estamos más enfocados en manejar proyectos de construcción, pues hay un mundo de metodologías y de frameworks o lo que le llaman marcos de referencia o de estándares, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál de todos es el que me conviene? ¿No? Y bueno, por cierto, siéntanse libres. Si alguno de ustedes quisiera comentar algo, quiere interrumpirme, con mucho gusto, no hay ningún problema. Aquí esta es una plática, es, digamos, finalmente es para todos, tratando, como yo les decía, de compartir un poquito del conocimiento y experiencia que hemos tenido manejando proyectos de construcción de diferentes tipos, ¿no? También. Bueno, quisiera pedirles un súper favor, si es que es posible y si ustedes tienen chance. Miren, aquí tenemos un código QR. En este momento voy a poner el código. Ya, gracias. Vamos a irnos a una página que se llama menti.com. Si ustedes tienen la oportunidad de ir pues a menti.com, hay que poner el código 7110-6817
y me gustaría que me compartieran cuáles son las metodologías que conocen en temas de dirección y administración de proyectos. Y ahorita regreso con ustedes. Entonces es menti.com y por favor hay que poner el código 7110. Y aquellos que tengan el código QR o en sus móviles, bueno, pues lo pueden acceder a través de este código o de la liga que se acaba de colocar en el chat. Por favor, regreso con ustedes en un segundito. Voy a poner la pantalla de Menti para que platiquemos ahí acerca de las metodologías. Por favor. Bueno, alguien nos puso ahí el código. A ver. ¿Saben qué? Creo que el código, creo que lo puse mal. A ver, un segundito. Voy a poner el código. Muchas gracias. Entonces sí está bien. El código es 9505-3661. 9505-3661. Ya alguien nos puso Lean Construction, Project Management, Design Thinking. Es correcto. Si pueden, por favor, ir a menti.com y poner el código 9505-3661. Project Management, Prince, el Prince2, el IPD, el BDC, el PMI, por supuesto. Sí, son otras metodologías. Ahorita las vamos a poner, efectivamente. Muchas gracias. ¿A alguien más le gustaría participar y decirnos algunas otras metodologías? Gracias. Lean Construction, por supuesto. Es un poco más lo que se maneja con la filosofía, que es una filosofía, ¿no? Y tiene varios métodos, ¿no? Pero bueno, es válido colocarlo aquí como una manera de desarrollar los proyectos, ¿no? Yo así lo veo. Bueno, Lean Construction, pues muchas gracias. Vamos a regresar. Efectivamente, estos son algunos de los temas que se tienen manejando proyectos de construcción. Y bueno, voy a compartir de nuevo en un segundito más. Bien, ahí estamos de nuevo. Muchas gracias por la participación. Bueno, esta plática yo ya la tenía pensada dar desde hace un tiempo porque me han preguntado mucho acerca de cuál es la metodología que deberíamos usar en proyectos de construcción. Pero yo he tenido la fortuna de estar involucrado en muchos estándares y en muchas metodologías. Por ejemplo, yo estoy certificado como Project Management Professional por parte del PMI. También tengo la certificación como director de proyectos titular por parte del Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos. También tengo la certificación en Lean Construction. Tengo un par de maestrías, una de ellas en proyectos. Entonces, digamos, me he metido a estudiar también muchos temas y qué es lo que nos convendría en los proyectos. Pero déjenme decirles que recientemente yo vi un par de publicaciones que me llamaron mucho la atención y vienen a colación aquí con el tema que tenemos hoy. Uno de esos, y seguramente alguno de ustedes sabe de que el PMBOK 7 por parte del PMI acaba de salir. Yo tengo y creo que lo tengo por aquí incluso, sí. Mira, les voy a mostrar. No sé si se alcance a ver.
Este es un libro que tengo, déjenme decirles, antes en el PMI, le estoy hablando de la década de los 90s, digamos que tengo de las primeras versiones del PMI, digamos que es como la segunda de 1996, ¿no? A ver, ahí se alcanza a ver más o menos. La empasté porque a mí me gustó mucho que por fin hubiera algo relacionado con proyectos, ¿no? Algo que pudiera darse en la parte de proyectos de construcción. Y bueno, fui siguiendo este estándar, porque es un estándar, forma parte del ANSI en Estados Unidos, entonces eso lo convierte en un estándar, aunque haya personas que digan que no es una metodología, y estoy de acuerdo, no es una metodología, son buenas prácticas, pero ya es un estándar también, ¿no? Ya tiene esa categoría. Y antes uno podía entrar al PMI y bajarlo gratis sin necesidad de registrarse ni nada. Era un esfuerzo pues sin fines de lucro, como parece ser que todavía es, aunque ya las operaciones son ahora un poco más grandes, ¿no? Y obviamente eso cuesta. Pero en este esfuerzo del PMI por tratar de estandarizar una práctica manejando proyectos, pues se escapan muchos temas, ¿no? Yo veo que es muy complicado. Entonces, pues llegó el punto en el que, por ejemplo, aquí un comentario que me encontré en LinkedIn, que ustedes lo pueden ver aquí. De hecho, es este comentario, este que está aquí, donde pues está completamente decepcionada una persona acerca del PMBOK 7, ¿no? Y pensó que entre más hojas tuviera el PMBOK 7, bueno, pues era mejor. Pues no, ahora son menos hojas, ¿no? Finalmente. Y bueno, el tema es que ahora ya hay un reenfoque completamente diferente de las prácticas de gestión de proyectos. Ahora ya se está manejando conceptos de agilidad dentro de los proyectos, cuando a lo mejor alguno de nosotros empíricamente ya lo aplicaba, ¿no? En fin, ese es un comentario que la verdad estoy de acuerdo porque tratamos, y aquí este es el punto, creo yo, principal, ¿no? Tratamos o forzamos a los proyectos a que entren en un estándar, cuando debería ser al revés. O sea, nosotros tenemos nuestros proyectos y deberíamos usar el estándar y deberíamos de acomodar lo que nos sirva del estándar, pues para beneficio del proyecto. No, si por ejemplo, tengo un proyecto muy pequeño de 1 o 2 meses, una reparación, una construcción. Oye, voy a hacer un análisis de stakeholders, voy a hacer un análisis de riesgos, voy a hacer un análisis de interesados. Pues a lo mejor sale sobrando, ¿no? Pero lo que te dice una mejor práctica es que si no lo haces, pues no estás siguiendo las mejores prácticas. Y ahí es en donde la verdad entró un poco mi confusión, mi inquietud de poder decir, oye, pero pues yo antes hacía mis proyectos y no necesitaba el estándar, no necesitaba el PMBOK, no necesitaba nada de eso. O sea, lo que me pudiera servir es un hoja de control, veía la ingeniería como estaba hecha. Antes pues no teníamos los modelos BIM, antes había juntas de revisión cruzada de ingeniería, por ejemplo. Y aún así pues obviamente teníamos errores en campo, ¿no? Ahora lo que me parece a mí es de que se está tratando de forzar a que el proyecto tenga los elementos para que sea catalogado que sí está siguiendo las mejores prácticas. Y eso es lo que nos lleva en algunos casos, no quiero decir que en todos, a que tengamos que invertir tiempo de más para cumplir formatos o hacer cosas que pues a lo mejor no están agregando todo el valor que nos pide pues un proyecto y principalmente un cliente, ¿no? Quiero decir también que eso es un punto mío nada más, ¿eh? O sea, no le estoy echando la culpa a nadie, es una reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, y otro comentario también que encontré yo en redes, en LinkedIn principalmente, yo sigo a esta persona que es Dohan Du. Él tiene un blog de Lean Construction y comentó acerca de la ruta crítica. Ustedes saben que la ruta crítica fue tiene más o menos, se originó como por la década de los 50
del siglo pasado y todavía se usa. A mí lo que no me convence mucho de la ruta crítica, independientemente de pues, las holguras y que le ponemos colchones a cada una de las actividades y aún así pues tenemos, yo digo, una ruta crítica ficticia, porque pues estamos acolchonando unas actividades tratando de protegernos cuando probablemente estemos añadiendo más incertidumbre al proyecto, ¿no? Eso en el tema de Lean Construction se alcanza a apreciar muy bien con el método Las Planner. Bueno, pero esta ruta crítica, les voy a decir una crítica que también tengo yo, es que imagínense ustedes que tienen una actividad que se le llama subcrítica, porque la holgura que tiene a lo mejor es de un día. De modo que ustedes se confían o nos confiamos y a la mera hora, ¡pum!, resulta que ya tenemos un retraso y ya es inevitable porque ya la ruta crítica se transformó y pasa por la que era una actividad subcrítica y ahora ya es crítica, ¿no? Porque nos descuidamos. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿qué valía tiene que vigile yo la ruta crítica cuando de repente me aparece otra actividad que no era crítica? Cuando hice la evaluación, se atrasó tantito y ya me pegó todo el proyecto. Entonces, parece ser que estoy a ciegas de nuevo en el proyecto, ¿no? Finalmente, hay mucha discusión digamos, en redes acerca de cuál debería ser la que nosotros deberíamos ocupar en la parte de proyectos de construcción. Y aquí les voy a comentar algo, ¿no? Miren, yo puse aquí en esta lámina parecido a la figura del Menti, metodologías de administración de proyectos, ¿no? O de dirección de proyectos. Obviamente entre las más, creo yo, reconocidas está la del PMBOK, del PMI, la del Lean Construction, está el método de la ruta crítica, está el Scrum, está el PRINCE2, que es Projects in Control Environments, es lo que significa PRINCE2, y es la segunda versión del PRINCE, es una metodología de gestión de proyectos en Europa. El IPMA, es el Institute of Project Management Association, o sea, también tiene una certificación incluso conductual, no tanto sobre capacidades, sino sobre conductas. Está el estándar mexicano en dirección de proyectos, que es el NMX R091 SCFI 2016. Es el estándar mexicano que participó en un esfuerzo increíble el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, pero acaba de aparecer en Europa la PM cuadrada, o sea, está el Cascada o el Waterfall, está el Six Sigma. No sé si alguno de ustedes supo que hay un estándar en dirección de proyectos que es de la ISO 21500, es el estándar de ISO para dirección de proyectos. Y hace creo que fueron como 10 años que se promulgó la ISO 21500 en temas de dirección de proyectos y hubo incluso pláticas a nivel de alta dirección de la ISO y a nivel de alta dirección del PMI. Porque imagínense, si la ISO 21500 fuera certificable, así como la ISO 9000, pues imagínense, alguien puede certificar que una empresa está calificada o certificada, mejor dicho, para desarrollar proyectos, ¿no? Y entonces eso probablemente le pudiera quitar un poco de mercado a lo que es el PMBOK, que las certificaciones son individuales, no son a través de empresas. Tengo entendido que el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos está en vías de generar una certificación en empresas también, ¿no? Entonces también creo que vale mucho la pena. Y siguiendo lo del método de la ruta crítica, también está la parte de la cadena crítica. O sea, Eliyahu Goldratt, en una de sus tesis, desarrolló el tema de la cadena crítica que tiene que ver con la parte del manejo de los recursos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y si ya les digo que todavía están las metodologías ágiles, está el IPD, que es, eso incluso lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Pero está
la metodología que tiene el Instituto de la Industria de la Construcción de Estados Unidos, el CII, el Construction Industry Institute, y está también el AACE, o sea, también tiene otra metodología, es el Advanced Association of Cost Engineering, o sea, los ingenieros de costos en Estados Unidos están representados en la AACE y también tiene, y yo tengo algunos estándares también que manejan para determinar el seguimiento y control de proyectos, ¿no? Entonces, pues ante muchas de estas que son certificaciones y que son marcos de trabajo y que son estándares y que son metodologías, pues ¿cuál elegimos? Digo, si yo estoy confundido, ya me imagino a todos ustedes también deben estar también un poco confundidos probablemente, ¿no? De cuál es la que más se tiene que adecuar a lo que manejamos en algún proyecto. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo? Decir algo, alguna inquietud, alguna idea. Yo, maestrísimo, ¿cómo estás? Hola, maestrísimo, bienvenido. Bien, Gracias. gracias Échale. por esto. Yo creo que las grandes herramientas sirven para resolver los problemas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que no podemos hacer es mecanizarlos, Uh-huh. hacerlo de manera inflexible, que así se tiene que hacer, porque entonces no estamos cumpliendo con la creencia o la forma de las herramientas ágiles, que su principio es la mejora continua, o Lean Construction, o BDC, entre otras, ¿no? Que está Sí. ahí de lo que estoy viendo, ¿no? Igual el Critical Path Method y todo, ¿no? Entonces, yo creo que todo radica en que cómo yo puedo desarrollar mi proyecto de mejor manera y haciéndolo de manera colaborativa. Sí. Y de ahí ya tú empiezas a utilizar cuál es tu herramienta más importante. Yo me acuerdo que mi curso que llevé con Gregory Howard, y cómo empiezo a hacer Lean Construction, dígame, queremos certificarnos, ¿cómo? La primera herramienta para poder hacerlo es junta a todos los que van a trabajar en tu proyecto, involúcralos lo más rápido posible y vas a ver que estás cambiando desde el de arranque muchas de las cosas que haces de forma tradicional. Sí. Ese es el mensaje que yo dejo. Te agradezco mucho, completamente de acuerdo. Básicamente es una de las conclusiones de la plática que les voy a decir un poco más adelante. Te agradezco mucho, Héctor. Bienvenido. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguna idea? Bueno, no se preocupen, ¿eh? No hay problema. Bueno, pues ante este universo de, bueno, y son unas pocas, porque en Australia hay una metodología, en Japón hay una metodología también, o sea, es tremendamente increíble. Cada vez aparecen más, digamos, marcos de trabajo, o sea, pero aquí la pregunta es cuál elegir. Si me dijeran así, a ver Luis, ya dime rápido, ¿cuál es el bueno de todos esos? Yo les diría, pues es que depende mucho qué vas a hacer en tu proyecto, ¿no? Obviamente la parte de planeación no se puede soslayar. Necesitamos planear los proyectos, es importante. Pero dependiendo de la magnitud del proyecto, hay una forma y una estructura que nos convendría. Y eso también se los voy a decir más adelante, ya casi al final de la plática les voy a dar este tema, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que ustedes se llevaran la idea de que aquello que le está agregando valor al proyecto hay que ponerlo. Aquello que no le está agregando valor al proyecto, sean formatos porque lo tengo que hacer para cumplir con un estándar, para cumplir con algún método, pero no le está agregando valor, no lo hagan. Simple y sencillamente vamos a ahorrarnos preocupaciones, vamos a ahorrarnos trabajo, vamos a pensar más qué necesita el proyecto y entonces qué podemos hacer. Y sobre eso sí hay algún modo en el que pudiéramos incidir para cuál de todas estas deberíamos ocupar, ¿no? Y que no genere como papel sin valía, ¿no? Podemos decirlo así. ¿Sale?
Bueno, en otra encuesta también que encontré de un profesional centroamericano de control y productividad de proyectos, sacó una encuesta que decía cuál es el principal factor de éxito para implementar un sistema de gestión de proyectos. Ustedes saben que pues yo puse la técnica y el método, ¿no? Esa fue mi respuesta cuando participé en la encuesta. Pero en realidad la apertura al cambio a una nueva cultura fue la que ganó como el principal factor de éxito, ¿no? Digo, finalmente yo también estoy de acuerdo, pero bueno, si hay un factor de éxito para implementar un sistema de gestión de proyectos, pues yo te digo, pues es el método, es la técnica, ¿no? Me sonaría así lógico, pero creo que todos estamos pensando que no puede llegar a ser suficiente una metodología per se, sino ya realmente manejar pues otro tipo de aspectos, ¿no? Como los aspectos culturales, los aspectos pues digamos, de cambio, por ejemplo, ¿no? Que son súper muy, muy importantes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo han ido evolucionando los modelos de ejecución de proyectos? Y aquí voy a tratar de comentarlo. Aquí, por ejemplo, en la parte de la década de los 70 del siglo pasado, teníamos un dueño que está catalogado como el O, de owner, el diseñador como designer o la D, y el constructor como el builder o la B. Entonces, en la década de los 70, el dueño contrataba por separado al diseñador y al constructor, ¿no? Bueno, todavía en la actualidad se sigue este método, ¿eh? Todavía yo he visto algunos proyectos que tienen más o menos esta configuración. En la década de los 80, más o menos, ya se provocaba la comunicación entre el diseñador y el constructor. En la década de los 90 aparece una figura que era el Construction Management, que ya se contrataba por parte del dueño y él o ellos o esta empresa se hacía cargo del control tanto del diseñador como del constructor, ¿no? Hasta que en la final de la década de los 90, pues el Construction Manager, el CM, pues ya es contratado directamente por el dueño y ya se encarga del diseño y de la construcción. En la década de este siglo, en la primera década de este siglo, ya aparece una interrelación o una integración de equipo, donde ya el dueño ya tiene un poco más de comunicación tanto como el diseñador como con el constructor. Y actualmente tenemos el Integrated Project Delivery, que es el método de Lean Construction para la ejecución de proyectos, donde ya tenemos un ambiente ampliamente colaborativo y participativo, lo que nos comentaba el ingeniero Gómez, ¿no? Entonces, este es el modelo que tenemos actualmente y es un modelo de mucha interrelación, de mucha comunicación, donde todos estamos compartiendo riesgos, donde todos estamos compartiendo ganancias. Todavía no está completamente implementado en los proyectos en México, pero ese es el modelo que ya se está teniendo en algunos proyectos, ¿no? Ahora, si hablamos de contratos de obra, quiero hacer rápidamente nada más un repaso, ¿no? De digamos, de las principales características. Por ejemplo, los contratos a precio alzado, que son los que manejamos mucho en México, que son prácticamente dos, ¿no? El de precio alzado y el precio unitario. Son los que nosotros manejamos muy comúnmente acá en México. Entonces, el de precio alzado, pues es un precio fijo para el alcance requerido y normalmente el contratista asume el riesgo. Y les digo teóricamente, porque cuando contrata, digamos, desde el punto de vista del dueño, que contrata al contratista, el dueño piensa, ya no me va a costar más, le estoy dando un techo de presupuesto. Pero el contratista lo que piensa es, ya gané esto, ahora voy a buscar qué más podemos ganar, ¿no? Y es válido. Finalmente,
creo yo que es válido. Entonces, en cuanto al costo, pues es un poco mayor porque la prima de riesgo se incluye en el contrato. Los recursos del dueño pues son bajos, no necesita tener a alguien porque le vas pagando conforme va avanzando normalmente. El riesgo se da más del lado del contratista y la definición del alcance tiene que ser alto, porque para que puedas darlo como contrato a peso alzado. Si no tienes una adecuada definición del proyecto, es decir, que no tengas el proyecto ejecutivo, que no tengas los planes, los sistemas implementados, pues hay mucha incertidumbre y esto puede generar un montón de órdenes de cambio, ¿no? Algunos aspectos del contrato, el alcance congelado, el contratista debe tener experiencia, hay una baja supervisión del dueño y no se tiene un desglose de costos. ¿Por qué? Porque pues obviamente corren a cargo del contratista, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Los cambios pueden ser costosos para el dueño y son promovidos normalmente por los contratistas. Somos, digamos, los que somos contratistas, pues estamos promoviendo continuamente, ¿no? Que haya más cambios para que tengamos un poco más de recuperación. Y es crítico el seguimiento técnico y de control de calidad. ¿Por qué? Porque probablemente nos puedan dar gato por liebre. Si somos los dueños de un proyecto, bueno, pues ahí pudiéramos tener algún problema con el manejo de la calidad. ¿Sale? Los contratos de precios unitarios, bueno, es un precio por unidad de trabajo y la cantidad se determina en el desarrollo del proyecto, que significa que hay un costo, ya como ya no hay tanto riesgo para ambas partes, ya está más balanceado. Pero sí requiere un poco más de recursos del dueño porque hay que cuantificar lo que realmente se está ejecutando. El riesgo forma parte del dueño, ¿no? En la mayoría de los casos, y estos tipos de contratos se deberían desarrollar cuando hay una baja definición de alcance, donde, oye, pues vamos a instalar charolas o cables o tuberías, pues por metro y punto, ¿no? Lo que pusiste de metro, eso es lo que cobramos y tanto. Algunos aspectos del contrato es que este se usa en proyectos en fase de definición. Normalmente se requieren controles efectivos de medición de avance de obra. ¿Por qué? Porque finalmente el dueño puede estar pagando obra de más que no está siendo realizada normalmente a veces, ¿no? En cuanto a los riesgos, pues el costo final se desconoce, así como el plazo. No sabemos cuánto finalmente va a costar el proyecto. Los riesgos se comparten entre dueño y contratista y se requieren recursos del dueño para validar cantidades de obra ejecutadas. El alcance no contemplado en el contrato puede originar los precios unitarios extraordinarios y eso también es mucho problema, ¿no? O sea, hay que definir muchas cosas para que se ejecute. Existe otro que son los contratos colaborativos, déjenme ponerme así mejor. Contratos colaborativos o el IPD. Aquí la característica principal es que el equipo, el dueño, contratistas, todos comparten riesgos y ganancias que les decía. Normalmente los costos tienden a bajar. Los recursos del dueño pues tienden a ser más o menos equiparables entre todos. Los riesgos pues sigue siendo un poco más del dueño, pero en realidad ya se comparten entre todos. Y también pueden llegar a ser proyectos en donde el alcance se va construyendo progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y aquí está una primera idea con respecto a la metodología del PMBOK en la versión 6, porque todavía no he visto bien la versión 7, pero la versión 6 decía, el alcance debe estar congelado. ¿Y qué sucede con los contratos colaborativos? El alcance se está definiendo en el último momento posible. ¿Por qué? Porque antes de comprar el equipo, el material, puede haber cabida a que en aras de darle valor al proyecto pudiéramos conseguir algún material alternativo a lo que dicta la ingeniería, que pueda ser más barato o más fácil de montar, o un prefabricado, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo hace un momento unos videos de que ya las escaleras en edificios altos se están mandando a prefabricar y a través de las grúas es como se instala realmente la escalera. Pues ustedes saben también que pues lleva muchísimo tiempo entre lo que hacemos
pues toda la siembra, todo lo que necesitamos hacer, pues es mucho tiempo y el colado y el espera y todo, ¿no? Pues si podemos aplicar una prefabricación ahí, pues fantástico. Ya empezamos a armar en los proyectos y eso tiene mucho que ver con las optimizaciones, ¿no? En fin, este tipo de contratos, pues es una nueva forma de contratación que tiene mucho fundamento el IPD en la filosofía Lean Construction, es ampliamente colaborativo y promueve el valor continuo, que era lo que les comentaba. Los riesgos el alcance puede cambiar y se define en el último momento. Entonces, a lo mejor a algunos les puede resultar inquietante que el alcance pueda cambiar porque vamos a incorporar algo que le va a añadir muchísimo valor al proyecto. Entonces, por ejemplo, ese tipo de prácticas va en contra de lo que decía el PMBOK finalmente. ¿Por qué? Porque ya no hay un alcance congelado, sino el alcance va progresivamente colaborándose entre todos, diseñándose entre todos, con restricciones de presupuesto, con restricciones de tiempo y de plazo, por supuesto, ¿no? Y me pueden hacer la pregunta, oye Luis, pero ¿y el IPD? Entonces, ¿qué necesitamos para implementarlo? Pues una nueva cultura, una nueva manera de hacer las cosas. Pero tiene que ver mucho con el estilo de contrato que tengamos. Obviamente, si tengo un contrato a precio alzado, pues ya tengo un alcance congelado. Si soy contratista, voy a buscar la generación de órdenes de cambio para aumentar, digamos, un poco la rentabilidad del proyecto probablemente, o protegerme, ¿no? Que también es válido. Y si es un control de precios unitarios, pues también que no salga tan raspado, ¿no? Finalmente. Pero ese tipo o los contratos son los que nos van a decir cuáles son, pues, las metodologías que deberíamos ocupar, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Bueno, continuamos. Bueno, ya para determinar cuál es la metodología que aplico. A ver, quisiera, Gustavo López, ¿te gustaría participar? Darme algunos comentarios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo ves aquí todo esto de la metodología? Pues de más interesante, creo que siempre es el tema fundamental que debemos de considerar pues al momento de arrancar un proyecto, porque normalmente pues hace falta mucho conocimiento sobre la forma en la que se debe de administrar un proyecto de construcción y normalmente pues no contamos ni con las herramientas ni con un proceso definido que nos pueda llevar a que tenga buen éxito el proyecto. Entonces, pues yo el poco conocimiento que tengo respecto a esto es lo que he estado leyendo por ahí en PMBOK, y por ahí algo del Lean Construction, pero pues vaya, creo que es de más interesante siempre tener una metodología y tenerla bien documentada para saber si efectivamente nos ha servido como caso de éxito y que posteriormente se pueda estar repitiendo en un proyecto adicional o checar cuáles fueron los puntos no tan convenientes y poderlos mejorar, ¿verdad? Sí, correcto. Y te agradezco mucho el comentario, Gustavo. Fíjate que tienes mucha razón. Aquí, ante toda esta avalancha de metodologías, todavía si me dicen y me preguntas, si me preguntaras, está bien, Luis, ya te escuchamos todo, pero ¿cuál aplico? Yo te diría, depende. Y te voy a decir por qué. Aquí tengo 3 puntos que la verdad quisiera comentar con ustedes para que ya aterricemos sobre la metodología que más nos conviene. Primero, yo sugeriría que definas qué es lo más importante en tus proyectos o los proyectos que deseamos tener el máximo control y asegurar esa parte, por ejemplo. Puede ser el presupuesto, puede ser el plazo, puede ser la calidad, puede ser otro. Y te voy a decir qué sucede. Si es el presupuesto, mira, a nosotros nos dirían, o miren, a nosotros nos dirían, no, es que quiero todo, ¿no?
Digo, sí, está bien, o sea, todo es lo que debemos vigilar y controlar, pero debe por lo menos resaltar una que debería de ser yo le llamo el driver del proyecto, lo que realmente debemos vigilar. Si es el presupuesto, entonces me debo enfocar mucho en la exactitud del estimado y debo generar los acuerdos con las casas de materiales, con quien me va a suministrar los equipos, de modo que mi incertidumbre en cuanto al presupuesto sea la menor posible. ¿Sí? Si es el plazo, hay muchas formas en las que yo puedo aplicar alguna metodología. Yo les puedo decir una combinación entre ruta crítica con Last Planner, con Kanban, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy seguro que la ruta crítica me va a decir cuáles son los aspectos sensibles del proyecto en cuanto a los temas de plazos, pero el Last Planner, junto con el Pull Session, junto con el Look Ahead, me va a ayudar a que no tenga pérdidas o desperdicios de tiempo en mi proyecto y puedo generar flujo continuo, puedo generar menos variación en mis proyectos, etc. Y la parte del Kanban es porque tiene que ser visual. O sea, no es solamente de que el gerente o el encargado o el supervisor de la obra lo sepa, es todo. Por eso aquí, esta parte, este tablerito que está aquí de fondo, es lo que nos falta por hacer. O sea, cuál es el tema de lo que está programado que tenemos que hacer y luego lo que estamos haciendo en este momento y lo que ya acabamos de hacer. Y si lo medimos, también en un tema aquí de todo el proyecto, bueno, pues tendríamos que determinar cuáles pudieran ser los paquetes o los paquetes de trabajo que debería entregarse primero o no, ¿sí? O sea, finalmente también pudiéramos poner. Aquí veo que hay un comentario. Nos dice Gustavo, considero que la calidad no debe ser negociable. Creo que dentro de la triple resistencia este punto siempre debe predominar y vigilarse en todo momento. Estoy completamente de acuerdo. Por supuesto, sí, la calidad no debe ser negociable. Incluso, déjenme decirles algo relacionado con la calidad. Cuando se origina la parte de la calidad en el principio de la década de los 90s, cuando viene este tema de la calidad a nivel mundial, donde aparecen las normas ISO y se empieza a generar todo esto, ¿qué sucede en los proyectos? Pues tenemos que generar a alguien que haga el control o el aseguramiento de calidad. ¿Qué no deberíamos hacerlo bien a la primera? Esa será la pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos hacerlo bien y tenemos que tener un recurso que alguien esté vigilando que efectivamente lo estemos haciendo bien? Y ese es un punto cultural, también yo lo veo, ¿no? Pero finalmente se da, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, finalmente aquí lo que primero necesitamos definir qué es lo que deberíamos, puede ser el presupuesto, puede ser el plazo, puede ser algún otro tipo de aspectos en el proyecto. Miren, por ejemplo, en cuanto al presupuesto, yo tenía una tabla que usaba mucho cuando yo ejecutaba mis proyectos, donde hacía un WBS, o sea, un desglose del alcance de todo el proyecto, y a todo eso le ponía presupuesto, aunque ya estuviera considerado dentro de un paquete. Y de esa manera yo iba vigilando cómo se estaba dando el presupuesto. Obviamente el presupuesto se construyó con cotizaciones, con cálculos rápidos, con cálculos técnicos preliminares que me pudieran dar pues cierta orientación del presupuesto y que no esperaba yo o no esperara cambios significativos en el presupuesto. Por supuesto que los hay, por supuesto que hay modificaciones o algunos ajustes o cambios, pero no iban a ser completamente tan disparados, ¿no? En cuanto a los plazos, ya les comenté que yo creo que deberíamos aplicar alguna combinación de varias técnicas para que pudiéramos asegurar los plazos o reducir incluso los plazos de los proyectos. Por ejemplo, en cuanto al plazo, y aquí me voy a tratar de explicar dos temas sobre el seguimiento en el plazo. Por ejemplo,
proyectos de carreteras, vías férreas y cosas que incluso edificaciones también pueden darse, puede darse una programación volumétrica. ¿Qué significa esto? Vamos a decir, oye, pues necesitamos colocar, no sé, tantos metros cúbicos de arcilla en nuestro suelo, tantos metros cúbicos de basalto, no sé, lo que ustedes consideren. Pues como medimos todo lo que necesitamos hacer en el proyecto, pues vamos tomando en cuenta los rendimientos diarios de lo que estamos colocando en el camino, en la carretera, en la vía, en donde podamos estandarizar, donde sea un proyecto, digamos, largo o muy alto, también pudiera darse, ¿no? Siempre y cuando sea prácticamente lo mismo en las mismas especificaciones. De este modo, podemos llegar a determinar cuáles son los recursos que necesitamos, cuáles son las variaciones de productividad, pero lo más importante, en cuánto tiempo con esa productividad, con ese ritmo o con ese rendimiento, en cuánto tiempo voy a terminar el proyecto. Y realmente el seguimiento pues es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de infraestructura en general, yo les diría que se apoyaran con el Last Plan de Lean Construction y vean si es posible que se apliquen los contratos IPD. Oye Luis, pero ¿qué parte del PMBOK podemos? Ya el PMBOK ya empieza a tomar temas, por ejemplo, a flexibilizar su posición de alcance congelado a un alcance generador de valor. Y este alcance generador de valor, pues ya no es un alcance congelado, es conforme vas avanzando, pues vas incorporando cosas que le van a beneficiar más al proyecto. Entonces, en cuanto al plazo, yo creo que la herramienta de Last Planner, apoyando visualmente, puede ayudar muchísimo en una metodología, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están diseñando en la etapa de ingeniería, yo les recomendaría mucho que usen el Scrum. ¿Por qué? Porque genera el marco adecuado para que se puedan dar los diseños. Digamos, se acuerda un diseño y de repente todo el mundo hace un sprint y todo el mundo empieza a trabajar y después llegan todos a ver cuáles son los avances y cómo se integra. Para mí, esa metodología es válida, es muy útil cuando se aplica también en temas de diseño. El Scrum también se aplica en temas de construcción, pero yo veo como que es todavía de mayor valor en la parte de diseño y yo preferiría usar algunos otros métodos para el control de los plazos, ¿no? Ahora, cuando tenemos proyectos muy grandes, complejos o megaproyectos, yo sí les sugiero que hay que pedir apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que diseñar controles, procedimientos y hay que ver cómo puede ser una estructura de control adecuada. Les voy a presentar esta. Y finalmente, el punto principal es hay que adoptar una nueva cultura basada, en mi punto de vista, en valor agregado, respeto por la gente y que hagamos integración de equipo independientemente de la metodología de que se trate. Entonces, si alcanzamos a desarrollar una nueva cultura, tenemos al personal también con una nueva cultura, estoy seguro que la metodología que ustedes apliquen, si quieren seguirla así de estrictamente o que yo quisiera que fuera más una combinación de metodologías, les va a resultar en mucho éxito en el proyecto. ¿Por qué? Porque son las personas, no las metodologías, las personas las que van a llevar a cabo el éxito del proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué estructura, ya que estamos hablando de estructura, qué estructura necesito para mi proyecto de construcción? Bueno, esta es una pequeña tabla que quisiera comentar muy rápidamente. Tenemos clasificación de proyectos pequeños, medianos, grandes, muy grandes o megaproyectos. Y aquí estoy considerando ciertos montos, prácticamente para que tengamos cierta idea de cómo pudiéramos. Es un monto arbitrario, digamos, yo lo puse, no hay una referencia. No hay algo que me diga, oye, sí, megaproyectos son de tantos miles de millones de dólares.
yo quise considerar estos para tener una idea de lo que nosotros manejamos. Por ejemplo, en el caso de negocios, pues para proyectos pequeños y medianos es un apoyo básico, pero ya proyectos grandes, yo sugeriría que se hiciera un análisis un poco más detallado. Incluso se pueden dar temas de autorizaciones en comités que pudieran aplicar para proyectos grandes, ¿no? De acuerdo a las etapas que se tengan de los proyectos. La autoridad para aprobación de un proyecto, pues para proyectos pequeños y medianos, pues es la unidad de negocios. En proyectos grandes y muy grandes es la divisional y de alta dirección. Pero en el caso de megaproyectos, incluso de proyectos muy grandes, yo creo que ya debería involucrarse al Consejo de Administración. En cuanto a la ejecución, pues puede llevarse a cabo por la Oficina de Dirección de Proyectos actual en proyectos pequeños medianos, hacer un ajuste de esta Oficina de Administración de Proyectos para proyectos grandes y realmente para la ejecución de megaproyectos ya debemos tener una nueva estructura organizacional. Ya es, incluso para proyectos muy grandes, yo sugeriría que ya se puedan aplicar realmente nuevas formas, nuevas estructuras. En cuanto a herramientas, sistemas y procesos, pues la oficina básica en proyectos pequeños, podemos aplicar alguna metodología propia o ajustada o una combinación de metodologías para poder añadir valor al proyecto y algún sistema de control financiero como el ERP también se puede dar. Pero en megaproyectos ya realmente tiene que manejarse ajustado realmente al proyecto. Es como si fuera una nueva organización prácticamente. En cuanto a la supervisión y aseguramiento, pues se tienen manejo de reportes estándares, un seguimiento en la Project Management Office o la Oficina de Dirección de Proyectos, en proyectos medianos a grandes y en muy grandes, yo ya sugeriría que haya un esquema con una asesoría de apoyo a la alta dirección o al consejo de administración. Bueno, antes de que vayamos a las preguntas finales, quiero invitarlos a que se unan a nuestro canal de YouTube. De hecho, esta conferencia también se está subiendo próximamente. Yo espero en esta misma semana se está subiendo y se queda ahí si alguno de ustedes quiera repasar algún tema, con mucho gusto. Ahí está la invitación en YouTube. Ahí tenemos otros videos también. Si alguno de ustedes considera de interés, pues con mucho gusto. Y bueno, pues finalmente les quiero desear que tengan unas felices fiestas en esta temporada que se avecina. Obviamente todavía no hemos superado la pandemia, así que debemos estar con, pues digamos, con las precauciones todavía, ¿no? No aligerar todos los cuidados, ¿no? Sino debemos continuar. Y bueno, si alguno de ustedes desea hacer una aportación a través de una donación, pues con mucho gusto. También si quieren pertenecer a nuestro chat de dirección de proyectos de construcción, de networking, de dirección de proyectos de construcción, son bienvenidos. Ahí compartimos alguna información. Aquí en México estamos compartiendo incluso también algunos periódicos. Pero bueno, con el afán de ayudar a la comunidad, ¿no? Mis datos de contacto, mi correo y mi perfil de LinkedIn, por si alguno de ustedes desea pues tener algún contacto, ¿no? Bueno, pues si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues estoy a sus órdenes. ¿Alguna? Gracias, muchas gracias. Muy interesante la plática, muy amable. Enriquecedora. Muchas gracias, maestrísimo, a tus órdenes. Yo lo que hago también, para aplicar cualquier metodología, agarro la ley de Pareto. Okay. Y agarro dos conceptos. Uno, las cantidades, para saber cuál es el volumen mayor que tengo que aplicar o hacer en una obra. Y número dos, el costo, para saber cuáles son los conceptos que me debo preocupar en hacerlo más rápido para tener un retorno de inversión más rápido. Finalmente, esa ha sido una metodología tu propio, ¿no? O sea, sí. tu misma metodología. Claro, es correcto. Pues felicidades, pues qué bueno. Saludos. Gracias, saludos. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Todo quedó más o menos claro. Bueno,
pues si ya no hay más comentarios, pues yo les agradezco mucho la atención. Y pues aquí estamos, esperamos el próximo año, vamos a iniciar pláticas a fin de febrero. Aquí hay un comentario de Claudia. Es principiante. Muchas gracias, Claudia, por tus comentarios, muy amable. Tenemos pláticas continuas. Si alguno de ustedes quisiera que desarrolláramos algún tema en particular, con toda confianza, écheme un correo o denos comentarios ahí en el video en YouTube. Los tomamos en cuenta y diseñamos alguna intervención, alguna plática, tratando de aportar valor a todos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, les agradezco mucho. Bienvenida, Claudia, a este tema de administración de proyectos. ¿Qué te puedo decir yo? Creo que ya tengo 30 años en la parte de proyectos. Empecé haciendo cálculos y diseños. Y bueno, cada vez me fui metiendo más y más. Y es súper interesantísimo. A mí me encanta muchísimo, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo podemos compartir, esperando que sea de utilidad para todos, ¿no? Muy bien. Pues que pasen buena noche, felices fiestas, cuídense mucho, vamos a continuar cuidándonos también y a nuestros familiares y amigos, ¿no? Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias.